Por lo tanto, estamos muy agradecidos con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, por darnos y proveernos la gracia del Espíritu Santo. Gracias por que por medio del Espíritu nosotros podemos salir del gran abismo. Nosotros no vamos a ir a un pozo, pero sí hemos salido de un gran abismo. El gran abismo de las tinieblas, el gran abismo de la ignorancia de Dios. Estábamos lejos del conocimiento de Dios. Estábamos lejos de su pacto, lejos de su economía. Pero gracias que al Espíritu nos ha sacado de ese abismo en el cual nosotros nacimos. Ahora, usted no decidió estar en ese abismo, usted nació en ese abismo y yo nací en ese abismo por la herencia delegada de Adán, el primer encargado de desarrollar el propósito eterno. Adán fue la primera delegación que Dios dio al hombre para participar del propósito eterno, y al fallar el punto al blanco nos dejó una transgresión muy grande, nos dejó en un resultado fatídico, en un resultado deplorable, nos dejó en una situación crítica. Aún el hombre no alcanza a dimensionar con la mente natural el gran impacto en el que el primer Adán nos dejó. Se necesita una revelación del Espíritu y la mente de Cristo para dimensionar. Adán no nos dejó en algo pequeño. Adán nos dejó metidos completamente de cabeza y pies en un problema muy grande, en una transgresión divina. Solamente que hasta el día de hoy la mente natural no lo ha dimensionado, solo lo imaginó, y al imaginarlo las tinieblas le toman ventaja porque la imaginación de ella, y le reduce el impacto, tomándolo por menor lo que Adán nos heredó. Ciertamente el Cristo también nos heredó algo que dimensionamos, pero también el primer Adán nos dejó algo que debemos dimensionar. Es decir, lo que el primer Adán hizo, la obra del primer Adán debe ser dimensionada de la misma manera que la obra del postrer Adán debe ser dimensionada. Solamente que la diferencia está en que lo que el postrer Adán hizo en su obra, la dimensión que nosotros interpretamos de esa obra es perfecta, es muy grande, pero también lo que Adán nos heredó también es muy grande en la parte negativa. Es decir, que cuando dimensionamos lo que el postrer Adán nos heredó, lo dimensionamos y es la parte positiva dimensionada, pero de la misma manera dimensionamos la herencia de Adán en la parte negativa, pero como una dimensión, no como una imaginación. Y ahora que ya tenemos la interpretación y empezamos a conocer la dimensión que Cristo nos heredó, nos damos cuenta de también lo que Adán nos heredó. Qué condenación tan grande, qué transgresión tan grande, qué abismo tan profundo el que Adán abrió. Si Jesús en 3 días hizo algo muy mega, algo muy impresionante a favor nuestro, pues Adán en los días que estuvo en el Edén también hizo algo muy perjudicial para la vida humana. Está afectando el propósito eterno y por ser humano toda la raza humana. Por lo tanto, ahora con el Espíritu dimensionamos que hemos salido del abismo gracias al Espíritu Santo. Adán nos dejó en un abismo profundo, de la misma manera que los hermanos de forma natural, no había forma humana. José no tenía habilidad para salir de ese pozo, era un pozo destinado solamente para depositar agua, más no personas. Y este pozo era inalcanzable para salir por sí solo a José. José lo sacaron de allí para poderlo vender, más por sí solo no pudo salir. Esa figura es la más exacta que podemos usar por el Espíritu Santo y de revelación
para poder entender en dónde nos dejó Adán. Adán es nuestro hermano mayor que nos dejó en un abismo profundo, nos dejó en una situación caótica, en una situación difícil, en una situación que se nos escapaba de las manos. Nosotros por nosotros mismos no podríamos haber salido del abismo que Adán nos dejó. Ciertamente Adán no hizo el pozo, no hizo el abismo, ese pozo lo hizo Satanás, pero Adán sí nos dejó dentro de ese pozo. Un abismo profundo, el cual el hombre no podía salir para poder desarrollar el propósito eterno de Dios. Ahora ese abismo es el abismo de la ignorancia, el abismo de la oscuridad del entendimiento. Ese abismo es una oscuridad total en los ojos del espíritu. El hombre quedó en oscuridad total en el día que Adán nos dejó en esa herencia, en ese abismo, en ese pozo. El hombre perdió el entendimiento de Dios, el entendimiento y la interpretación del propósito eterno, de la economía divina de Dios. Por lo tanto, le damos gracias al Espíritu porque el Espíritu es aquel hermano que lo sacó para venderlo. Es la obra del Espíritu, es la obra del Cristo, aquel que nos saca del abismo y nos sacó de lo que Adán nos dejó en un abismo profundo. Y por eso ahora nos reunimos en el nombre del Señor con todo nuestro denuedo, con todo nuestro apetito espiritual, con toda nuestra hambre, nuestra sed, con toda nuestra necesidad espiritual de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu y de su palabra, porque comprendemos que sin la obra de Cristo nosotros no tendríamos posibilidad alguna de salir de la herencia de Adán, del pozo donde Adán nos dejó, del abismo tan profundo en el cual Adán dejó a la raza humana. Si José no es sacado por sus hermanos, José nunca más podría haber desarrollado su vida. Tal vez su vida se hubiera consumido ahí en ese pozo. Pero gracias que Cristo nos pudo sacar del abismo, nos pudo sacar de la manifestación que Adán nos dejó, encerrados en un pozo lleno de ignorancia, en un pozo en el vacío, en un vacío dimensionado del hombre con Dios, un vacío impresionante, es que es muy impresionante, no sé si usted lo alcanza a dimensionar, pero que el hombre desarrolle la vida humana desconociendo a Dios es un vacío terrible, es un vacío impresionante. El hombre no alcanza a dimensionar que vivir la vida sin el conocimiento de Dios realmente está encerrado en un pozo que pronto no verá la salida, no solamente en las situaciones, sino principalmente en los días finales, cuando la vida se reduzca por la sangre y la muerte que entró a los cuerpos. Por lo tanto, le damos gracias al Padre porque el Espíritu ha venido a sacarnos de ese abismo para no nosotros empezar a desarrollar el sueño de Dios, lo que el Padre nos implementó, lo que el Padre nos improntó en nuestra vida interior, en nuestro espíritu. Y por eso le damos gracias a la obra de Cristo, a la persona de Cristo, al Espíritu Santo, por permitirnos salir del pozo del abismo de la ignorancia. Ahora nuestros ojos han sido abiertos, nuestros ojos han sido iluminados, hemos salido del pozo en el que nos dejó Adán, hemos salido del abismo en el que nos dejó Adán, salimos de allí. No ignoréis, no rebaje la dimensión de lo que Adán nos hizo, porque si se reduce lo que Adán hizo, disminuye lo que Cristo ha hecho. En la medida que usted dimensiona lo que Adán hizo, va a dimensionar la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es dimensionada de acuerdo al entendimiento de lo que el primer Adán construyó y la obra que él hizo. Si a alguien no se le revela la obra de Adán, pues no va a dimensionar la obra del Hijo, porque la obra del Hijo, del postrer Adán, será tan grande para usted conforme a lo que usted crea que es tan grande lo que le heredó Adán. Si usted cree que lo que le heredó a Adán es tan muy grande negativo, pues va a poder creer e interpretar que lo que le heredó el postrer Adán es lo más grande positivo.
porque el tamaño de lo que interprete de Adán y su herencia es lo que yo voy a interpretar del postrer Adán y su herencia. Y por eso el Espíritu nos tiene que revelar no solo las maquinaciones de Satanás, sino también el impacto de lo que sucedió en los días del Edén, el impacto de lo que sucedió con un rey llamado Adán, con el primer hombre que fue encargado de la propagación del propósito eterno, de la multiplicación del propósito eterno y de una transgresión tan grande. Ahora, nuestra mente natural, por causa del mismo pecado y por causa de las tinieblas, reduce mucho el impacto a Adán. Es decir, nuestra mente solamente alcanza a ver a un hombre comiéndose un fruto y lo ve como muy inocente, como muy insignificante. Pero realmente, espiritualmente, lo que Adán hizo en el Edén es tan grande como lo que Cristo hizo, pero en forma negativa. Lo que Adán hizo en el Edén es tan grande como lo que Cristo hizo en el monte, en la cruz, es tan grande, pero en porte negativa. Pero es igualmente grande. Lo que hizo Adán es muy grande, pero negativamente. Y lo que hizo Cristo es igual de grande a lo que hizo Adán, pero positivamente. Entonces, el Espíritu me ayuda a dimensionar lo que Adán hizo. Entonces Adán me dejó en un abismo. ¿Cuál foto me puede mostrar para poder ayudarle a mi mente, ayudarle a mi interpretación? Adán son los hermanos de José y lo ponen en un pozo que no está a su alcance la salida, que no está a su fuerza poder escalarlo. Por eso dice que Jesús es la escalera, que se presentó una escalera para Jacob, porque Jesús se hizo la escalera para que saliéramos de ese pozo. Nosotros salimos del pozo que Adán nos dejó gracias a que Cristo se hizo una escalera. Cristo no solamente se ha hecho verbo, no solamente se ha hecho árbol, no solamente se ha hecho hombre, no solamente se ha hecho piedra. Él ha tomado todas las formas en esta salvación tan grande, pero también Él se hizo una escalera para que los hombres pudieran salir del gran pozo en el que Adán nos dejó. ¿De qué tamaño es Cristo? Cristo se hizo del mismo tamaño del pozo que Adán dejó a los hombres. El Cristo tiene la misma estatura de ese pozo. Cristo, para poder sacar a los hombres, tuvo que tomar la medida del pozo en el que el hombre fue introducido. Porque si Cristo no hubiera tomado la misma medida que el del pozo en el que Adán introdujo a los hombres, pues Cristo no hubiera alcanzado la medida perfecta para sacar al hombre. Pero Cristo, haciéndose escalera y siendo la escalera misma, tomó el tamaño del pozo, en la medida del mismo pozo, midió completo para que el hombre no pudiera quedarse en la mitad ni que casi lograba salirse, sino que Cristo tomó la misma medida de ese pozo. Ese pozo espiritualmente es un pozo que puede tomar, dice la escritura, que el tamaño entre el cielo y la tierra. Un pozo de ese tamaño. El hombre cayó en un pozo más profundo que el que cayó José, ciertamente, porque el que cayó José podrían ser no sé cuántos metros podían cavar en ese tiempo los hombres los pozos para cisterna de agua, pero cuando usted va a algunos lugares como Campo ve esos estanques de agua que son profundos, pero el pozo espiritual en el que el hombre lo introdujo Adán, fue un pozo del tamaño entre el cielo y la tierra, un abismo impresionante. Y Cristo fue el único que se hizo escalera para que el hombre pudiera salir del gran abismo en el que Adán nos dejó. Por eso le damos gracias al Padre por permitir que Cristo tomara la forma del mismo tamaño del abismo para podernos liberar del abismo, del pozo de la ignorancia, del pozo del vacío, del pozo en el que nos dejó el primer Adán. La obra del primer Adán me dejó en un pozo, me dejó en un abismo, pero la obra del postrer Adán me sacó del abismo y me dejó en un palacio, me dejó en una herencia. Por eso ahora José, gracias a los que lo sacaron, ahora terminó en otro destino, en un palacio real. La obra de Cristo me deja sentado en un palacio, pero la obra de Adán me dejó inmerso en un abismo.
Por eso el hombre sin Cristo no va a tener posibilidad de poder manifestar el propósito eterno de Dios. Necesita primero salir del abismo, porque nada se puede hacer en un pozo, nada se puede desarrollar en un abismo. El hombre necesita salir del abismo y la única solución que el hombre tiene para salir del abismo en el que lo dejó el primer Adán es Cristo Jesús, porque Él se hizo la escalera de vida, la escalera de salvación. Él es la escalera que vio Jacob, que toca el cielo y la tierra. Por esa escalera los hombres salimos de la herencia de Adán. Adán me dejó como los hermanos de José en un abismo sin posibilidades, pero Cristo siendo escalera me da todas las oportunidades de ir directo a tu destino, al palacio real, a tu destino de gobierno, porque Dios desde el principio diseñó al hombre gobernante, al hombre señoreando, al hombre multiplicando, fructificando, conquistando, señoreando, conquistando y gobernándolo todo. Pero Adán nos dejó prisioneros, nos dejó presos en un pozo y en un abismo. Pero Cristo, gracias a la obra de Jesús, nos liberó. Esa es la primer liberación que recibimos en Cristo Jesús, que Él nos liberó de la ignorancia, nos liberó del vacío, del pozo en el que nacimos y que usted y yo no entramos a ese pozo por decisión personal, sino que Adán nos heredó esa herencia. Adán nos dejó nacidos en ese pozo de ignorancia, en ese abismo. No es algo que nosotros decidimos. Adán, por su fallida determinación en el Edén, nos legó, nos heredó fatal herencia. Y le damos gracias al Espíritu, porque ahora el Espíritu nos revela la obra del primer Adán y la obra del postrer Adán. La obra del primer Adán es muy grande negativamente, pero la obra del postrer Adán es muy grande positivamente. Y por eso nos aferramos a la obra del postrer Adán y renunciamos a la obra del primer Adán. La obra del primer Adán no trae destino, no tiene realmente la consumación del propósito eterno. Pero la obra del postrer Adán nos deja en el camino de la predestinación de lo que el Padre destinó para nosotros sus hijos. Amén. Por lo tanto, le damos gracias al Padre, nuestro Señor Jesucristo, por permitir que el Verbo de Dios tomara una forma, de la forma que necesitaba el hombre. Él tomó la forma en el que el hombre lo necesitaba. Tomó la forma de una escalera. Por eso usted lo ha visto como cordero, porque lo vio como que le borra el pecado de Adán, le borra la condenación, la enemistad con Dios, y eso está bien. Velo como un cordero, velo como un sacerdote que ministra las necesidades humanas delante de Dios. Está bien verlo como una paloma por medio del Espíritu Santo, como aquel que se posa como el maestro que viene a santificarnos. Está bien verlo como el pastor, verlo como el pan, como el agua, verlo como la vara, como el maná, el vino de vida. Todo eso es Él, pero también hay que verlo como la escalera de la salvación de los hombres. Cristo se hizo una escalera para que nosotros salgamos del pozo en el que Adán nos dejó. Y este pozo es la ignorancia, es el desconocimiento. Y por eso este Cristo tiene miles y miles de escalones, de peldaños, y la iglesia los tiene que escalar. La iglesia los tiene que caminar todos, porque Él es una escalera para acercarnos a ver cara a cara a Dios, a conocer directamente a nuestro creador, a nuestro formador, a nuestro Padre. Es una escalera que une el cielo y la tierra para que podamos conocer qué hay en la eternidad. Y por eso le damos gracias, porque Él es nuestra escalera espiritual. Él es nuestra escalera de salvación. Se hizo escalera para sacarme del gran abismo en el cual nosotros fuimos depositados por Adán. Amén. Por lo tanto, le damos gracias a Cristo Jesús por esta palabra de introducción en la cual Él nos introduce.
y vamos a administrar el tiempo. Y ya gracias que ustedes administran el tiempo, invierten tiempo y podemos reunirnos en la edificación de la vida espiritual, de nuestra fe, en nuestro llamamiento, en la edificación y la perfección de los santos. Y le damos gracias al Padre por permitirnos reunirnos en el Espíritu Santo por medio de estos medios, por los medios de la red, de lo virtual, lo presencial. Gracias a todo el trabajo que cada uno de ustedes hace participando, asistiendo presencialmente a su embajada, los que están en la casa, en el trabajo, a través de la conexión virtual. Gracias por participar, porque esa es la parte que nos corresponde a la iglesia, participar en lo mayor posible de la palabra que el Padre imparte y comparte a los hijos, que comparte a la iglesia. Y nuestro deber es tomarla, digerirla, creerla y hacernos uno con esa palabra. Amén. Por lo tanto, entendemos la dimensión que Adán deja al hombre. Y vamos a graficar algunos asuntos en el tablero para que usted los pueda hacer allá en su agenda y eso nos ayude a estar allí usando todo nuestro sentido, no solo el del oído, sino que usted pueda usar el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido de la boca, el sentido de sus manos, ejercitando todos sus sentidos en ingerir la palabra. Le vamos a usar la mayor parte de los sentidos que usted tiene disponibles, y si puede escribir, puede dibujar, puede oír, puede ver, vamos a usar los sentidos. Recuerde que la mujer fue engañada por los sentidos y el Espíritu trabaja en los mismos sentidos de la iglesia, ejercitando los sentidos espirituales en el entendimiento del propósito eterno y la economía de Dios. ¿Ok? Ciertamente Dios tiene una economía divina y nosotros debemos administrar plenamente la economía divina de Dios. Debemos ser plenos administradores. La carta apostólica llega a decir, ténganlo los hombres como administradores de Dios, administradores de los misterios de Dios. Y por eso debemos administrar esa economía divina competentemente, administrando la economía que el Padre tiene. El Padre ciertamente tiene una economía y no se puede mal administrar. El día domingo que ministraba el profeta Igor, hablaba sobre la economía del Padre, la economía del Dios, solo que en la mente de nosotros se conoce como herencia, pero en la mente de Dios no es una herencia. En la mente de Dios es su economía. En la mente del Hijo es una herencia, pero en la mente del que la tiene, del Padre, no es una herencia, sino en la mente de Dios es su economía. En la mente de los hijos es una herencia que poseemos gracias a la economía del Padre. Y este Padre es muy administrador de esa economía. Es un Padre que administra. Por eso cuando vino Jesús, era un hijo muy igual al Padre. Por eso Jesús, cuando multiplicó los panes, mandó a contar cuánto quedaba. Era un administrador de la economía, de los recursos, del tiempo, el espacio. Nada se puede perder, nada se puede perder. El Padre un día le dijo, se perdió una oveja, fue y la buscó. Un día le dijo, se perdió un drama, fue y lo buscó. Un día le dijo, se perdió un hijo, fue y lo buscó. ¿Por qué? Porque en la economía del Padre nada se puede, ni nadie se puede perder. Lo que está predestinado por Dios no se puede perder porque pertenece a la economía de Dios. En la economía de Dios nada se pierde. En la economía de Dios, si algo se extravía, vuelve a ser hallado, pero nunca se pierde. No tiene destino de perdición lo que Dios predestinó. Por eso nosotros no tuvimos camino de perdición totalmente, sino que fuimos extraviados y un día fuimos hallados. Y le damos gracias al Espíritu por hallarnos en buena hora, en buen momento, en buen tiempo, en buenos días, con buena fuerza, con buen entendimiento, para ahora nosotros poder administrar esa economía divina que el Señor tiene en su administración. Amén. Entonces vamos a partir el pan para toda la iglesia, a repartir el vino de la palabra y que todos seamos edificados. Saludo muy especial a la pastora Rui, al amado profeta que lo veo allí en las mesas. Saludo muy especial para el amado Igor y la amada esposa de su hijo Benjamín. Vamos a ministrar en el tablero algunos dibujos. Amén. Ok. Todos me avisan si están viendo, si no hay los amados de Cali me ayudan. Ahí ven bien, ¿verdad? Solo estaba orando.
Ya oré, ahora a ministrar. Vamos a ministrar. Ok. Entonces, vamos a dibujar si alcanzamos a, voy a unirlo más, pero yo creo que ustedes tienen buenos ojos. Si no oramos por sanidad de los ojos. Vamos a orar, vamos a graficar la palabra de esta hora. Y vamos a el primer Adán y el postrer Adán. Y vamos a usar como una separación entre los dos. El primer Adán y el postrer Adán. ¿Lo alcanzan a leer desde allí? Primer Adán y postrer Adán. Ahora, en el lenguaje del reino de Dios no es segundo. Cristo no es el segundo Adán. Aunque sí hay un primer Adán, no hay un segundo Adán. Porque Dios no usa la matemática. En Dios el primer Adán sí es primer, pero el último no es segundo, es postrer. El postrer Adán. Por lo tanto, no es el segundo Adán, sino el postrero. El primero y el último. El primer Adán estuvo en el Edén y el postrer Adán estuvo en el mundo. ¿Ok? Es el lugar en el que estuvo Adán fue el Edén. Y el lugar donde estuvo el postrer Adán fue el mundo. Ahora, es impresionante porque usted sí conoce el mundo en el que vivió el postrer Adán, mas no conoce el Edén donde vivió el primer Adán. ¿Está? Usted y yo sí sabemos, porque el mismo mundo que visitó el postrer Adán es el mismo mundo que usted y yo hoy vivimos. Aunque él nació en una nación distinta a la nuestra en el Oriente, y el Oriente es distinto al Occidente, aunque él nació en distinta geografía, nació en el mundo. Jesús vino al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió al postrer Adán al mundo. El postrer Adán, usted y yo lo conocemos porque estuvo en el mundo, pero desconocemos a el Edén donde estuvo Adán. Nosotros sabemos que sí hubo un primer Adán, pero desconocemos el lugar donde vivió Adán. Pero conocemos que hay un postrer Adán y sí conocemos el lugar donde manifestó su obra. ¿Dónde manifestó la obra Adán? Adán manifestó la obra en el Edén. ¿Dónde se impartió Adán hacia los hombres? En Edén. Edén fue el lugar donde Adán hizo su obra. Ahora, ¿qué tienen en común los dos? Que tanto el primer Adán como el postrer Adán, cada uno hizo una obra. El primer Adán hizo una obra que no nos benefició y el postrer Adán hizo una obra que nos benefició comparado a la obra que hizo el primer Adán. Es decir, ¿cuál era el énfasis de que el hombre conociera primeramente la obra de Adán? Porque si el hombre llegaba a conocer toda la obra que Adán le hizo perjudicialmente, el hombre le clamaría y suplicaría a Dios un postrer Adán que hiciera algo dimensionado al mismo tamaño de lo que Adán nos perjudicó. Por eso conocimos primeramente la obra del primero y todo el perjuicio que el primero nos hizo, porque al venir el postrero podríamos dimensionar qué venía a ser el postrero, porque lo que el postrero hizo y la obra del postrero es al tamaño de la obra del primero, solamente que en la parte positiva. Que si yo desconozco la obra de Adán, no va a poder valorar la obra del postrer Adán. Si alguien no conoce qué herencia le dejó Adán, no va a poder apetecer la herencia del postrer Adán. Necesito por medio del Espíritu conocer la obra del primer Adán y la obra del postrer Adán. Necesito entender por el Espíritu el beneficio de la obra del postrer Adán y el perjuicio de la obra del primer Adán.
¿Dónde se manifestó la obra del primer Adán? En Edén. Pero ya ahí hay una desventaja. ¿Por qué? Porque usted y yo no conocemos el Edén. Usted y yo no sabemos cómo funcionaba el Edén. Porque no hemos estado allí. Usted solo trata de imaginarlo, pero recuerde que no puede usar la imaginación en el reino de Dios, porque la imaginación está contaminada por las imágenes naturales. Necesitamos la dimensión del espíritu, que el espíritu te lo dimensione. Adán hizo su obra en Edén, pero Cristo hizo su obra en el mundo. Y nosotros sí conocemos el mundo, porque el mundo en el que Jesús vivió es el mismo mundo de hoy, solo que tiene más edad, pero es el mismo mundo. Cuando Jesús vino al mundo, era un mundo joven, y ya hoy, pasado más de 2000 años, es un mundo que está siendo adulto. Es un mundo que ya está entrando a su vida adulta y que se aproxima a la vejez. El mundo un día se envejecerá. El mundo también tiene envejecimiento porque está atado a la vanidad, y todo lo que tiene vanidad se nace y se crece y se envejece. ¿Ok? Entonces, le damos gracias al Espíritu y le pedimos que nos ayude a revelar la obra de Adán, porque primero ocurrió en un lugar que no conocemos, ocurrió en un lugar que no dimensionamos, porque no lo conocemos al Edén. Pero la obra de Cristo sí se hizo en un ámbito, en un lugar en el cual nosotros conocemos, que es el mundo. Pero al tamaño de lo que Adán nos heredó, va a ser el tamaño de lo que Cristo nos heredó. Por eso el Espíritu me va a ayudar a revelar la obra del primero y del postrero. ¿Cuál fue la obra del primero y cuál fue la obra del postrero? ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue la obra del primero? La obra del primero fue que dejó mi vida y la vida de todos los hombres en tinieblas. La obra del primero dejó a toda la raza humana y dentro de las tinieblas, en tinieblas. Esa fue la obra que hizo el primer Adán. Dejó al ser humano en tinieblas. ¿Ok? ¿Cómo quedó el ser humano? Tinieblas. En tinieblas. Ahora, el ser humano nace y alcanza a ver el día. Por sus ojos ve la lumbrera mayor y ve la lumbrera menor y ve lámparas en su casa, en su oficina, en las ciudades. Y el hombre natural dice, no, yo no estoy en tinieblas. Pero no está en tinieblas por fuera. Pero por dentro todo hombre nace entenebrecido. Es decir, que la obra del primer Adán en el Edén dejó al hombre dentro de las tinieblas, adentro del mismo. El hombre por dentro, al nacer, nace lleno de oscuridad, lleno de tiniebla, está entenebrecido. El hombre por dentro no le entra luz. Al hombre por dentro no le entra luz, está entenebrecido. Usted le entra luz por fuera, la luz lo alcanza a tocar. Solo que usted no siente el toque de la luz, pero la luz lo toca usted cuando lo ilumina, cuando lo alumbra, la luz solar, lo toca con sus rayos, la luz del bombillo, la luz del día. Pero adentro el hombre quedó en tinieblas, porque la lumbrera mayor y la lumbrera menor no es una luz diseñada para iluminar el interior del hombre. Solo el exterior.
¿Ok? Entonces, cuando el hombre nace, nace en tinieblas. Eso se lo tengo que mencionar hoy. Usted y yo nacimos en las tinieblas, entenebrecidos por dentro. Eso es mayor que el pecado. Eso es mayor que la muerte. ¿Por qué? Porque cuando José cae al pozo, va a hacer el pozo por aquí. ¿Qué hay en un pozo? Primero hay tinieblas. Y los pocos días después, en ese pozo, José iba a encontrar la muerte. Pero primero estaban las tinieblas, ese pozo es oscuro. La luz no tiene todo el acceso para entrar en ese pozo. Entonces, cuando el hombre nace, gracias a la obra de Adán en el Edén, el hombre nació en tinieblas. ¿Dónde? Todo el ser interior. Todos los órganos invisibles internos estaban en oscuridad, entenebrecidos. Esa fue la herencia que Adán me dejó. Me dejó en las tinieblas. Solo que el engaño en nuestros sentidos está porque el hombre cree en la realidad externa. Cuando el hombre cree que la realidad externa lo es todo, ese hombre está en el engaño. Porque la parte externa no es la realidad, no es lo real. Ciertamente, aunque el hombre por fuera vea luz en sus ojos, vea luz en sus casas, vea luz en el día, eso externo no es lo real. Entonces el hombre cree que lo que ve externamente es cierto, pero no es lo real, porque lo real es que el hombre al nacer de Adán, todos nacemos en tinieblas. Tenemos entenebrecido todos los órganos internos. Por lo tanto, no hay luz para el alma. El hombre no tiene luz para iluminar el espíritu, no tiene luz para iluminar el corazón, no tiene una luz que le ilumine las emociones, no tiene una luz que le ilumine la voluntad, no tiene una luz que le ilumine los sentimientos. Todos los órganos invisibles de adentro funcionan entenebrecidos. Están en profunda oscuridad. O sea, en la herencia que Adán me hereda en el momento de nacer. Me deja en unas profundas tinieblas. Todo mi ser interior está entenebrecido. ¿Se entiende? Esta es la obra del primer Adán. Que el primer Adán me deja en las tinieblas, habitando en las tinieblas. Me hace un habitante, un ciudadano. Me hace alguien que habita dentro de las tinieblas. Me deja gobernado por la oscuridad. Todo mi ser interno. Te lo dimensiono. Ahora cuando usted entiende cómo nosotros queríamos vivir la vida exterior con toda una oscuridad por dentro. Cómo queríamos vivir la vida exterior y desarrollar una vida exterior en vano, porque por dentro todo está oscurecido, está entenebrecido. Por eso Pablo va a decir que la obra del primer Adán nos dejó en tinieblas, nos dejó entenebrecidos, no solamente en pecado ni en la muerte, nos dejó en tinieblas. ¿Okay? Y lo primero que se muestra en la escritura antes del pecado fueron las tinieblas. Dice que la tierra estaba en tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, ¿cuál es la obra del postrer Adán? Si la obra del primer Adán es dejarme en las tinieblas, la obra del postrer Adán es darle luz a todo mi interior.
Él me ilumina. Él es la luz que alumbra el interior del hombre. El hombre fue diseñado para que exteriormente dependa de la luz externa, pero interiormente debe depender de la luz increada, de la luz que no tuvo creación. Porque ciertamente la lumbrera creada mayor y la lumbrera menor creada y la misma luz del día creada pueden servir para el beneficio del hombre exterior, pero no sirven para iluminar al hombre interior. La única luz que ilumina al hombre interior es Cristo Jesús, la misma luz que apareció en Génesis antes de las lumbreras. Escuche. Ciertamente, la luz solar y la luz del día y la luz de la lumbrera menor, que es la misma luz solar, solo que se la presta. La luz solar no tiene luz propia, la lumbrera menor. La luna mayor y la lumbrera mayor y la lumbrera menor fueron diseñadas para evadir, para erradicar la oscuridad. Pero la luz solar y la luz lunar, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, no tienen el poder para disipar las tinieblas. Usted en su casa puede acabar con la oscuridad prendiendo una vela, prendiendo una lámpara, prendiendo un objeto luminoso. Pero la única forma en el que el hombre puede acabar con las tinieblas que moran dentro de él es Cristo Jesús. Por eso él dijo, yo soy la luz del mundo. Escuche, esto es poderoso. ¿Por qué? Porque lo primero que Jesús dijo cuando vino es que él dijo que era la luz del mundo. Él no dijo que él era el Cordero de Dios. El profeta fue que dijo que él era un cordero, mas él nunca se autoproclamó como un cordero. Él se autoproclamó como la luz del mundo. Ahora, cuando usted empieza a dimensionar la obra de Cristo, ya no va a creer en Cristo por lo que lo proclamaron los hombres, sino por lo que él mismo proclamó de él. Otra vez. ¿Cómo es? A ver, ¿quién lo agarró ya? ¿Lo agarraste, obispo? Señor. ¿Cómo es? Los hombres lo vieron como el Cordero porque estaban con la mente en el antiguo pacto de que el Cordero era el que le quitaba los pecados. Entonces, al verlo, vieron, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Más él no tenía esa mentalidad, sino estaba viendo era lo que Adán les había dejado. Por lo tanto, él venía a sacarlos del pozo de las tinieblas. Por eso es que él, lo primero que dijo en su mensaje del Evangelio, él no dijo que él era el Cordero de Dios, eso fue lo último que dijo un profeta, que ya cuando iba a morir. Lo primero que él dijo cuando se presentó a los hombres en el Evangelio, él dijo, yo soy la luz del mundo. Claro, pero el hombre, ahora, por eso Jesús dijo, ¿qué dicen ustedes que yo soy? Y eso es para todos los días en los que esté el Evangelio en la tierra. Porque hay dos maneras de definir a Cristo. Uno, por lo que dicen los otros, y uno, por lo que el mismo Espíritu revela. Por eso muchos hombres empezaron a decir, creemos que es un profeta, creemos que eres esto, creemos que... Pero ustedes, ¿quién dice que yo soy? Ustedes, no lo que digan otros. Ustedes, ¿qué dicen que yo soy? Es decir, ¿en qué forma me he revelado a ustedes? Necesito uno del grupo que me diga, no cómo me ven los que escribieron, sino cómo me ve usted, en cuál revelación, porque en la revelación que usted me vea, en esa es la que me voy a manifestar en usted. Ahora, si usted lo ve conforme a lo que lo vieron otros, él no se va a poder revelar, él se va a revelar conforme a como usted lo revele. ¿Cómo?
como usted lo dimensione. Entonces, cuando vino Jesús, él no dijo que él era el Cordero de Dios, lo dijo fue el primo de Jesús familiarmente, el profeta Juan. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de que el profeta dijera eso, Jesús había dicho una verdad más grande, más gloriosa. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, si el profeta dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Jesús decir que él era la luz del mundo, ¿qué quita? Las tinieblas del mundo. Ahora, lo que pasa, amados, que hay una gran dimensión sobre el pecado, mas no sobre las tinieblas. Y hay que mudar de eso. Porque en el reino de Dios es más pesado y más peligroso las tinieblas que el pecado. Porque las tinieblas para Dios es un caso serio. El pecado es un caso menor porque solo de una geografía. Escuchen. Las tinieblas se pudieron manifestar en los cielos y en la tierra, mas el pecado solo se alcanzó a manifestar en la tierra. El pecado no se alcanza a manifestar en los cielos. Las tinieblas es mayor y el pecado es menor. Entonces, cuando vino Jesús, ahora necesitamos que la iglesia que va a entrar a proyectar el evangelio del próximo milenio, del milenio que se nos aproxima, que es el milenio, el tercer milenio, el año 3000, tenemos que producir una generación que lleve el evangelio más dimensionado y el evangelio más completo para presentarlo a un mundo que tendrá un gran interrogante acerca del propósito eterno de Dios. Y no puede ser un evangelio tan elevado, no se puede presentar tan pequeño y diminuto, porque el evangelio es una obra muy grande y se debe presentar muy grande. Entonces, cuando el profeta lo vio, el profeta dijo que él era un cordero que quita el pecado del mundo, pero él antes se adelantó para que no lo encerraran solo como un cordero, porque hasta el día de hoy la gente sigue viéndolo como un cordero y nunca lo ha podido ver como la luz que lo ilumina. Depende cómo lo veas. Un cordero le puede redimir el pecado, pero una luz te puede sacar de las tinieblas. Es más impactante, sería más condena vivir en tinieblas que estar en el pecado. ¿Okay? Por eso cuando Jesús viene, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Él no dijo que él era el cordero, eso lo dijo el profeta. Él dijo lo que en la eternidad es verdadero, en la que la eternidad es original. Él es la luz de los hombres. Él siempre fue diseñado para ser la luz del interior del hombre, la luz del hombre, la luz que le ilumina los sentidos espirituales al hombre, los órganos invisibles. Mas él no es el diseñado para ser el cordero del hombre. Se hizo cordero por causa de la obra de Adán. Mas Jesús siempre lo que dijo, él dijo lo que originalmente estaba predestinado de él mismo para hacer hacia el hombre. Y lo que los profetas anunciaron fue lo que necesitó convertirse en Jesús por causa de la obra de Adán. ¿Me hago entender? Lo que Jesús dijo que él era, hace parte de la predestinación original de Dios. Dios siempre predestinó para que el verbo fuera la luz y la vida de los hombres. Pero lo que los profetas dijeron fue lo que le tocó convertirse a Jesús por causa de la obra de Adán para hacer lo que conocemos como la redención. Entonces, en la predestinación Él es la luz, pero en la redención Él es un cordero. Pero el evangelio que tengo que presentar la realidad de Jesús por la predestinación, mas no la diminuta forma en que Jesús tuvo que convertirse por la redención.
ahí donde ministramos que la ley de lo más puede de lo menos. Escuche, si alguien puede revelar a Jesús como la luz, automáticamente saldrá del pecado. Mas si alguien solamente toca a Jesús como cordero, puede ser que toque su salvación, mas nunca salga de las tinieblas. Entonces, por eso tenemos muchos salvos que todavía sus ojos espirituales están entenebrecidos. Y sí son salvos porque vieron a el Cordero, mas no han visto la luz que ilumina y que quita las escarchas de los ojos. ¿Comprendes? Entonces, necesitamos que la revelación de la luz de Cristo Jesús. Y por eso hubo un movimiento que se llamó la luz del mundo, pero no es un movimiento, es la revelación de Cristo en lo original. Él es la luz de la vida interior del hombre, porque la lumbrera mayor y la lumbrera menor fue diseñada para acabar con la oscuridad, mas no con las tinieblas. La luz que es Cristo Jesús tiene el poder de diluir las tinieblas, de acabar con las tinieblas. Por eso mientras que el Padre terminaba, a ver, y yo le puedo ayudar un poquito. El Padre coloca a Adán en el Edén para que le ayude al Padre a consumar algo que se ha creado en los cielos, en la eternidad. Las tinieblas se han manifestado en la creación de Dios. Primero se manifestaron las tinieblas y después el pecado. Dios tiene un problema que se le crea en su eternidad, y es que las tinieblas aparecen dentro de su creación. Por eso vemos que el Génesis 2, antes de que el pecado apareciera en el Génesis 3, en el Génesis 1-2, ya Dios tiene algo que combatir. Ya Dios está mirando que las tinieblas están por allí y que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra y que no eran buenas esas tinieblas. Y entonces, ahora Dios crea la lumbrera mayor, la lumbrera menor para combatir la oscuridad, porque la oscuridad es la sombra de las tinieblas. Ahora usted puede saber cuán oscuras las tinieblas, porque la oscuridad es la sombra de las tinieblas. Es decir, que las tinieblas es totalmente donde no hay acceso de luz, ni una forma, ni una gota, ni una partícula de luz. Una profunda oscuridad elevado a la potencia, tiniebla absoluto. Dice que cuando llegó en el día de Israel, le cayeron unas tinieblas que se podían palpar, tocar, unas tinieblas palpables. Eso se nos sale la imaginación. Porque usted en la oscuridad apaga todos los bombillos y usted no alcanza a tocar la oscuridad, porque usted llegara a tocar la oscuridad se desmaya. Si usted toca así, siente algo, se caería como frío. Y este pueblo dice que al pasar las tinieblas y eran palpables, densas. Las tinieblas mismas. Ahora, esta obra de Adán, empezamos a ordenar la obra de Adán para poder dimensionar la obra del postre Adán. El profeta fue el que dijo que él era el Cordero. Mas eso no fue lo que Jesús dijo que él era. Amados, el evangelio para una iglesia que madura y libera la herencia es una iglesia que ya camina en una revelación propia de Cristo, mas no en algo que oyó de alguien. Se puede empezar caminando en la fe por lo que otro dijo de Jesús, pero no se puede terminar la fe caminando por lo que usted oyó que alguien dijo y que sí tiene un aspecto de verdadero, pero se tiene que terminar la fe creyendo en una revelación propia que Cristo se manifiesta en usted. Porque si no, la fe no le alcanza a ser una fe explosiva, una fe real, una fe que lo lleva de gloria en gloria, de entendimiento en entendimiento. Por eso, porque eso fue lo que dijo el profeta de él, mas no fue lo que Jesús dijo. Jesús no dijo nunca que él era el Cordero, él dijo que él era la luz.
Él dijo que Él era el pan. Él dijo que Él era el vino, que Él era el agua. Él dijo que Él era la casa, la morada. El profeta fue el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Él como Cordero es lo que le tocó hacerse por causa de la obra de Adán. Pero cuando Él es luz, la luz no es lo que Él le tocó hacerse por causa de, sino que la luz es su estado natural permanente. Otra vez, un Cordero es una forma de Jesús, una forma de que el verbo tiene que hacerse, pero la luz es su naturaleza perpetua. La luz no es un estado en el que Él tenga que hacerse. Él es luz permanente. Cordero, por eso es que Cordero no es permanente. Cuando ya se hizo Cordero y pagó los pecados del hombre, ya no es un Cordero. Por eso ya no está pleno, llámalo Cordero, porque Él solamente fue Cordero una vez. Pero si está pleno, llámalo tu luz, porque Él es luz perpetuamente. Por eso es que usted le dice, ¿no? Pues dice, esa es la misma ignorancia, esas son las mismas tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros le damos duros a los católicos. Los católicos sí son tonticos, más mensos. ¿Cómo? No, es que Él no se quedó para siempre niño. Yo tengo una noticia para todos los creyentes que le falta luz. Tampoco para siempre se quedó Cordero. De la misma manera que Él no se quedó un niño, de la misma manera no se quedó para siempre como un Cordero. Porque niño y Cordero fue una etapa temporal por causa de lo que Adán nos heredó. Pero luz es algo perpetuo. Él nunca podrá dejar de ser luz, pero sí dejará de ser un niño en un pesebre y dejará de ser un cordero en una cruz. Por eso es que la iglesia, al revelar a Cristo como la luz, dimensiona lo que Adán nos dejó como tiniebla. Por eso es que ahora usted, el Espíritu le va a alumbrar los ojos del entendimiento. Él le va a alumbrar los ojos de adentro. ¿Por qué? Porque a usted los ojos estos naturales que se han de llevar Cristo, estos ojos externos lo alumbra la lámpara, lo alumbra el sol, lo alumbra la luna, lo alumbra los equipos, objetos luminosos, pero ellos no le pueden alumbrar tu alma, no le pueden alumbrar los ojos del entendimiento. El Cristo Jesús, como es la luz, Él sí puede iluminar tus ojos espirituales, tus ojos y tus órganos internos, iluminar el alma, iluminar los sentimientos, iluminar las emociones, iluminar. Por lo tanto, es que en la medida de luz que Cristo esté revelado en tu interior, ya no habitan tinieblas en ti. Ahora, cuando ya no hay tinieblas en el interior del ser que el Espíritu está formando, ya no hay posibilidad de que la mentira lo gobierne, porque la luz disipa la mentira y disipa las tinieblas, y al disipar las tinieblas, todos los huestes de las tinieblas, entre ellas la mentira, son desarraigadas del interior del hombre. Jesús sí se hizo cordero, de la misma manera que se hizo niño, pero no para siempre es el niño de Dios. Tampoco para siempre es el Cordero de Dios. Solamente fue un único momento. Pero Él sí, siempre es la luz de Dios para los hombres. Usted necesita una sola vez el Cordero, pero la luz la necesita perpetuamente. Él es la luz de los hombres. Por eso es que cuando el Padre acabe con las tinieblas, lo que pasa es que Adán, mire amados, porque Adán puso a trabajar doble a Dios, porque Dios estaba mirando cómo se quitaban las tinieblas de encima y a Adán le metió el pecado a la tierra. O sea, Dios estaba, así como si lo ves como una película, luchando con las tinieblas para mirar cómo hacía para deshacer las tinieblas. Porque ¿cómo usted deshace las tinieblas? ¿Cómo le da un golpe fuerte a unas tinieblas? Pues Dios estaba mirando cómo desarraigaba las tinieblas de toda su creación. Y ahora Adán le inaugura otro problema, la transgresión, con un pecado que se metería en todos los hombres. Ahora Dios tiene que encargarse de las tinieblas,
y el Hijo de Dios encargarse de la redención del pecado del hombre. Ahora, los dos tienen que convertirse en algo por causa de lo que pasó, mas tienen que volver a su estado natural. Y el estado natural, esencia de Cristo, del Verbo, Él es la luz. Por eso Juan 1:1, antes de que Juan el profeta dijera que era el Verbo, Juan, después de que todo pasó y todo lo volvió a la normalidad, ya el Cordero no está en la cruz, ya resucitó, Juan dijo, en el principio Él era el Verbo y Él era la luz de los hombres. Él es la luz desde el principio y hasta el fin, mas no es el Cordero desde el principio. Cordero es por causa de lo que Adán heredó a la creación. Entonces, Adán me dejó en unas tinieblas muy profundas. Ahora, hasta ahí yo no sé si usted lo alcance a mencionar. Podríamos usar una parábola. Es lo mismo que usted intente hacer algo en la noche y en su casa con todo oscuro, que no permita que entre ninguna luz. O sea, usted va a tratar de imaginar que es imposible hacer algo, que es imposible tener el conocimiento de las cosas, que incluso tropezará, que no podrá moverse por causa de esa oscuridad. Bueno, interiormente el hombre nació en tinieblas. Escuche, ¿por qué, amados y ministros que están también ahí? Porque eso depende del evangelio que vamos a presentar. Porque si nosotros presentamos el evangelio desde Adán, el pecado lo estamos presentando en la parte más pequeña del evangelio. Porque la mayor parte del evangelio es presentar a Cristo como la luz que elimina, quita las tinieblas. Pero miren, ¿cómo es de impactante esto? Porque a la mente nuestra le parece más poderoso la sangre que quita el pecado que la luz que corre las tinieblas. Pero para Dios es mucho más violento la luz que quita las tinieblas que la sangre que quita el pecado del mundo. Imagínese usted. Solo la sangre de Jesús, ¿cuánta sangre puede tener un hombre humano? Una persona humana. 6 litros. Sí. 6 litros. Aproximadamente dicen que 6 litros puede tener de sangre un ser humano. Pues imagínese usted, 6 litros de sangre del Verbo alcanzó para quitar el pecado de millones de millones de millones de millones de Adán hasta el último que nazca. Solo 6 litros. O sea que eso es lo más pequeño que él, con solo 6 litros, limpió todo el pecado. Pero como luz, Cristo con toda su luz disipa todas las tinieblas. Es decir, Cristo para disipar las tinieblas no necesita, no sé cómo se medirá la luz, no necesita un rayo de luz, no alcanzaría un destello de luz. Para que Cristo elimine las tinieblas del universo, necesita completamente toda su luz. Pero para quitar el pecado de millones, solo 6 litros de sangre. Porque el pecado no es del tamaño de las tinieblas. Tinieblas es mayor que el pecado. Por eso usted va a encontrar que miles de creyentes están salvos, pero no encuentran el camino de la plenitud, del vivir la manifestación del reino de Dios. ¿Por qué? Porque sí ya no están en pecado, pero siguen en tinieblas. ¿Ok? Por dentro está entenebrecido. Por dentro no ve. Por dentro no ha salido de la principal herencia que le dejó Adán. Lo dejó en el pozo. Lo primero que hicieron los hermanos fue enviarlo al pozo. Allí está José, allí está la raza humana. El hombre quedó en un abismo de tiniebla. No puede salir de allí por ninguna otra luz. ¿Okay? Ahora, se lo voy a usar una parábola, Felipe. Es como que un niño
nace bebé. ¿Qué es el pecado? El pecado sería para Asiel que no puede comer por sí misma, no puede ir al baño por sí misma, no puede correr por sí misma, no puede caminar por sí misma. Está el pecado sobre ella, algo que la gobierna. Pero llegará unos días en que el crecimiento le hace vencer ese pecado. Llegará unos días en que ya comerá por sí misma, beberá por sí misma, irá al baño por sí misma, correrá por sí misma y caminará por sí misma. ¿Perfecto? Hasta ahí ya no tiene pecado. Pero si necesitamos que haga algo productivo en cuanto al desarrollo de la vida, tendríamos que ahora que ella, la mente, iluminársela con un conocimiento. Darle a la mente una iluminación para que aprenda a hacer algo. Entonces, si alguien no ilumina la mente, sí, ciertamente se ve que puede ser persona, tener los sentidos ejercitados, pero no tiene la mente en un ejercicio hacia algo. Lo mismo es el salvo que toca el Cordero, tiene salvación, no tendrá condenación eterna, pero lo que le falta ahora es la luz dentro de su interior. Tiene la sangre que lo redime, que le promete que después de muerto le resucita el Señor, pero necesita la luz, porque la luz no es la... Ahora, mire esto, la luz, ¿cuál es la diferencia entre la sangre y la luz? Jesús tiene sangre, pero él al principio era luz. Él se hizo sangre, mas en su naturaleza inicial era luz. Dice que era el verbo en la eternidad, la luz que iluminaba todo el universo. La misma luz que le da luz al sol. La luz del sol la saca de la luz divina. De la misma manera que la luna toma la luz solar, la luz mayor, tiene la iluminación de un solo destello de la luz de Cristo. Él es la luz de los hombres. Ahora, cuando Cristo se hizo sangre, carne y sangre, por la salvación yo voy a heredar algo después de la muerte. Escuche, cuando usted se salva, cuando usted confiesa que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y eso está bien porque también hay que confesarlo, cuando usted hace esa confesión, a usted le dan una herencia que es por esa confesión va a poder ser resucitado en el día de los muertos. Es decir, esa confesión y esa revelación de Cristo como Cordero no le da algo ahorita, se lo da después de que resucite. ¿Qué le da esa confesión? La resurrección de un cuerpo nuevo donde vuelvan a incluir su alma. Su alma no quedará sin cuerpo en la próxima creación. Pero cuando tomo a Cristo como la luz, escuche esto, Felipe, no es algo que te lo van a dar después de muerto, de resucitado. Cuando toco a Cristo como la luz del mundo, la luz de mi vida, empiezas a disfrutar inmediatamente de la luz, porque la luz no pertenecía a algo que Jesús tuvo que hacer después, sino a lo que el verbo de Dios era desde el principio para el hombre. Él era la luz de los hombres. Por lo tanto, usted empieza a recibir el beneficio de la luz, inmediatamente toque la luz de Cristo. Y la luz de Cristo le va a quitar las tinieblas de todos los sentidos internos. Le va a alumbrar los ojos del entendimiento, le va a alumbrar el alma, le va a alumbrar las emociones, le va a alumbrar todos los órganos que están en el interior. Por lo tanto, esa luz es la que le va a producir el conocimiento de Dios. Porque con esa luz se puede ver a Dios, se puede conocer el propósito eterno de Dios y el corazón de Dios. Con esa luz. Y si no hay esa luz, no puede ver a Dios. Porque, a ver, ya va a ser una parábola sencilla. Si usted está allí en la embajada, algunos están en Aladín, algunos están en su casa. Si usted ahorita mismo se fuera a la energía o apagara todos los tacos de su casa de manera que no entre ni una raya de luz por ninguna ventana, todo cerrado, usted no podría ver a los que están adentro de tu misma casa.
¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. No los podría ver. Usted sabe que están allí, pero no los podría ver. Lo mismo es Dios. Dios está allí por la confesión de Cristo, pero hasta que Cristo no sea tu luz, aunque Dios esté dentro, la persona no lo puede ver. Y de la misma manera que dicen que corazón que no ve, Ojos que no ven, corazón que no corazón que siente. no siente, lo mismo va a ser en el interior. Si alguien no ve a Dios, va a parecer que no lo siente, no lo vive. Y por eso su vida de fe no es explosiva, no es una dinamita andando, no es un dunamis. ¿Por qué? Porque ciertamente es salvo, mas no es iluminado. No es un condenado, pero está entenebrecido. Y la mayor obra de Jesús no es quitarte la condenación. La mayor obra de Jesús es quitarte el entenebrecimiento. Porque es más grande el poder de las tinieblas en el interior del hombre que el pecado en la carne del hombre. Entonces, las dos obras las hizo Jesús. Pero escuche, ¿cuál es la diferencia que quiero dejarle marcado? La luz es una obra del verbo permanente. La obra del Cordero es una obra de Jesús el encarnado, mas el verbo no es el Cordero en el principio, él es la luz en el principio. Es él, su función principal, primigenia, es iluminar el interior del hombre. ¿Para qué? Porque cuando el Cristo se hace luz en tu interior, tú vas a poder ver a las personas que viven en tu casa interna. Vas a poder ver con los ojos del Espíritu a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu morando en tu interior. Y cuando los ves, es que vas a poder estar tranquilo, vas a poder estar en paz, porque ojos que no ven, un corazón que no siente. Por lo tanto, si alguien no ve al Dios que mora dentro con la luz de Cristo, no podrá sentir a esta deidad triúnica que está en el interior del hombre. Y por lo tanto, las tinieblas seguirán abusando, colocando engaño en la interpretación, en las definiciones, en lo que presentamos. Y por eso necesitamos, como dijo el apóstol Pablo, que el espíritu de revelación, ¿qué es el espíritu de revelación? Usando una parábola del antiguo pacto, los 7 candeleros. El candelero con las 7 lámparas. Es decir, de manera que sea una luz de Cristo, que él mismo nos revele, nos ilumine y nos alumbre los ojos del entendimiento y los sentidos de adentro para poder ver a Dios, al Hijo y al Espíritu adentro del hombre. Porque él en su primigenia sustancia es la luz que todo hombre necesita. Por eso es que sin él nadie puede ver a Dios, nadie. Porque él es la luz que se enciende en el interior para que los hombres vean al Dios invisible, al Dios que afuera nadie ha visto. Él va a alumbrar los ojos del entendimiento. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando él vino, él dijo que era. Él es la luz del mundo. Pero el profeta fue el que dijo que él era el Cordero. Entonces, yo tengo que definir mi fe. ¿A quién le voy a creer? ¿Al profeta o a Cristo? Ahora, puedo empezar creyéndole al profeta. Está bien, pero yo tengo que terminar creyéndole todo a Cristo. Por eso es que en el monte de la transfiguración estaba allí Jesús y los discípulos y una voz del cielo trajo al profeta Moisés y al profeta Elías y dijo, ahora a este oí. Es decir, usted puede haber oído profetas hasta un tiempo, a voces de quién es Dios presentado, pero tiene que llegar un momento en que usted mismo tiene que oír a Cristo en tu interior. Tiene que oír al Espíritu que te revele quién es Cristo. Y Cristo es la luz de los hombres. Es la luz que ilumina el interior. ¿Por qué? Porque ciertamente en mi cuerpo está el pecado, pero en mi interior están las tinieblas. ¿Ok? Ahora, ¿qué para la mente se ve más impactante? ¿Estar en tiniebla o estar en pecado? Pecado.
Para la mente suena, claro, porque es el evangelio que hemos recibido. Nosotros recibimos fue el evangelio de la salvación, más no el de la iluminación. Si a ti te presentan el evangelio con un cordero, usted va a caminar en la salvación. Pero si alguien te presenta a Cristo como la iluminación de tu interior, usted caminará siendo un iluminado, viendo la luz, y que posteriormente automáticamente recibirá los beneficios de lo que Cristo se convirtió por. Pero puede ser que alguien reciba los beneficios de lo que Jesús se convirtió por, pero si no toca la luz, nunca reciba los beneficios de lo que Jesús nunca tenía que convertirse en forma de algo, sino lo que él originalmente tenía el diseño para hacer para los hombres. Él fue diseñado para hacer la luz de los hombres, para que por medio de esa luz los hombres vieran a Dios. Y sin él nadie puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque para ver a Dios hay que encender esa luz. Es decir, ahora Dios no habita en la oscuridad, pero sin esa luz es una luz que al encenderla permite ver a Dios. Si alguien no prende la luz de Cristo en su interior, no puede ver a Dios. Y si alguien no puede ver a Dios, ¿cómo puede hablar de Él? ¿Cómo puede explicarlo a Él? Yo puedo decir que Yahvé es así, es de esta forma, tiene así el color de la piel porque la he visto. Por eso es que la religión ha tenido que inventar quién es Dios. Y es solo un invento de lo que creen que es Dios, porque trataron de decir quién es Dios con todas las tinieblas por dentro. Por eso es que la oración del apóstol Pablo es: oro al Padre para que os dé espíritu de revelación, que de iluminación, para que podáis ver. Porque se puede ser salvo, mas no iluminado. Mire, usted sabe que hay personas que no tienen energía eléctrica en las casas y viven sin energía eléctrica. Lo mismo, un salvo puede vivir aunque no tenga luz, pero su desarrollo no va a ser igual que el que tiene luz. En nuestro evangelio, amada iglesia, tiene que llegar a que cada uno experimente lo que Jesús dijo de primero en su evangelio. Él es la luz del mundo. Él viene a iluminar los ojos del entendimiento, porque esos ojos quedaron entenebrecidos por causa de la salida del Edén. Escuche, mire esto. Cuando el hombre comió, el pecado se introdujo en él. El pecado entró en su carne, entró en su cuerpo. Por lo que consumió, se hizo uno con lo que comió. ¿Ok? Pero el hombre queda en tinieblas cuando sale del Edén. Otra vez. Cuando el hombre come, el pecado entra. Y el hombre entró en tinieblas cuando salió de. Cuando el hombre sale del Edén, quedó en absolutamente tinieblas su interior. Cuando el hombre come, el pecado quedó en su interior, pero cuando el hombre sale del Edén, las tinieblas lo gobiernan al hombre en su interior. El hombre quedó todo acceso a la luz de Dios cerrado. ¿Okay? Es decir, que ahora Adán no puede recibir la luz que en el Edén recibía. Al salir del Edén, la luz no lo alcanza porque se salió donde la luz tenía la obligación de iluminar al hombre, de darle luz.
Ahora el hombre está en la tierra con pecado y entenebrecido. Entonces, para quitar el pecado, el verbo tiene que tomar la forma de un cordero. Pero para quitarle las tinieblas, él no tiene que tomar forma de ser lo mismo que siempre ha sido para el hombre, su luz. Cristo para salvarme se hizo un cordero, pero para iluminarme Él no se hizo. Él es la luz perpetua. Él siempre ha sido luz. Y su predestinación está para iluminarme. ¿Pero para qué? Para que yo pueda ver la persona de Dios viviendo en mi interior. Que mi interior, mis ojos espirituales, puedan ver a Dios morar, vivir, moverse en mi interior. Y sin esa luz, el hombre está entenebrecido. Por eso usted va a encontrar que Pablo le dice a los hermanos de Corinto, ustedes se reúnen para lo peor. Dice, como un grupo de salvos, como un grupo de creyentes, en Hebreos 11:6, cómo se reúnen en Corintios, cómo se reúnen salvos para lo peor si son salvos. Porque aunque eran salvos, no estaban iluminados. Porque la gran obra de Jesús empieza con iluminación. Iluminando al hombre interiormente, siendo la lumbrera desde adentro, desde el espíritu para iluminar todo el ser interior. Es Cristo, el postrer Adán, me quita las tinieblas de adentro y me trae la luz al interior para que pueda ver la persona de Dios en mí. Que el hombre no puede ver sin esa luz, sin Cristo. El hombre no puede ver lo que pasa en su interior sin la luz de Cristo. Les dimensiono la obra de Adán para dimensionar la obra de Cristo Jesús. ¿Qué obra hizo Adán? Me dejó en las tinieblas. Adentro, todo mi ser estaba entenebrecido. No podía ver las personas que moran en mi interior. Pero gracias a que Cristo es mi luz, ahora yo puedo ver al Padre, al Hijo y al Espíritu en mi interior. Los puedo ver con mis ojos espirituales. De la misma manera que con mis ojos naturales los puedo ver a ustedes porque hay una luz allí y los puedo ver. Si los apagaran mis ojos naturales no podrían verlos. De lo mismo es en los ojos espirituales internos. Usted y yo tenemos unos ojos espirituales del entendimiento. Es decir, ¿qué pasa cuando la luz de Cristo alumbra mis ojos del entendimiento? Pues los puedo entender. Entonces, no solamente los va a poder ver al Padre, el Hijo y el Espíritu, sino que usted ahora los puede entender. Puede entender qué piensa el Hijo, qué piensa el Padre y qué piensa el Espíritu, y podemos entender lo mismo que ellos entienden. Por lo tanto, estamos en comunión perfecta con ellos, porque estamos entendiendo lo mismo, porque los ojos del entendimiento se nos iluminaron. Antes estaban entenebrecidos. No podíamos entender nada de los asuntos de Dios. No los entendíamos, no entendíamos su economía, su propósito, su idea santa. Pero ahora, gracias a que Él es la luz y yo lo acepto como mi luz, Él empieza a iluminar los ojos de mi entendimiento. Ahora voy a hablar lo que ellos hablan, voy a expresar lo que ellos expresan, voy a sentir lo que ellos sienten, porque esta luz me permite entender lo que ellos están hablando. Son una luz que me abre los ojos del entendimiento. Me permite entender. El hombre no podía sin Jesús, sin Cristo, entender la mente de Dios, el pensamiento de Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, no solamente quedé en tinieblas, sino que el pecado entró en el hombre. ¿Qué hace el postrer Adán para solucionar el pecado del hombre? Se convierte en sangre.
La luz se convirtió en sangre. ¿Te puede explicar esa transformación? Convierta un rayo de luz en una gota de sangre. No hay nadie que lo pueda hacer. Pero Dios convirtió un día la luz en sangre. Para que mire el poder de Dios. El poder de transformación de Cristo. Un día la luz se convirtió en sangre. Un día el Verbo eterno, siendo un espíritu, se convirtió en un niño. Por causa de lo que Adán erró en el Edén, el Verbo tuvo que tomar forma. Pero algunas formas eran pasajeras, no son eternas, no son para siempre. Mire, ¿qué debería ser lo primero que se le presenta a un nuevo? No el Cordero de Dios, Cristo, la luz del mundo. Porque si Cristo lo puede iluminar, automáticamente ya es salvo, toca la salvación. Porque la ley de lo más puede lo menos. Pero si presento a Cristo como el Cordero, el mayor riesgo es que esa persona siempre vea al Cordero y aunque sea salvo, esté en tinieblas por dentro. Y es donde no le gusta su salvación, es donde no va a haber transformación. ¿Por qué? Porque la redención no transforma, lo que transforma es la luz. La redención solamente te ofrece que después de muerto no tengas condenación, pero la sangre no transforma, la sangre libera, la sangre redime, la sangre te permite no pagar una condena. Pero la luz, la sangre no transforma. La luz sí transforma, tiene un poder transformador. Por eso la oración del apóstol Pablo no es que vean el Cordero de Dios. Le dice a los de las iglesias que ya eran salvos. Ahora, mire cómo es de violento esto, obispo y profetas y la iglesia. Y amado Felipe, ustedes que tienen luz, mire esto. ¿Se acuerdan de Cristo Jesús, el novio? ¿Sabe que él envió 7 cartas a las iglesias? ¿Se acuerdan de eso? Y en eso, este es el Apocalipsis. El Apocalipsis hay un libro llamado Apocalipsis porque el Cristo le manda 7 cartas a las iglesias que estaban en algunas geografías. Casi todas de esas iglesias, la mayoría las había aperturado Pablo. Ahora, este Cristo le manda 7 cartas a las 7 iglesias porque en sus cartas les mandaba cartas con algunas exhortaciones o advertencias. Sí. Es decir, eran salvos, eran iglesias, eran vírgenes, pero no había luz. Es decir, están salvos, pero no estaban iluminadas por dentro. Ahora, usted encuentra que Pablo también manda 14 cartas, escribe cartas a la iglesia, y casi ese es el libro, el Nuevo Testamento son casi las cartas de Pablo, y le manda cartas a las iglesias por lo mismo, porque todas las iglesias ya estaban salvas, habían tocado el Cordero de Dios, la salvación de Dios, mas no habían tocado la luz de Cristo. Por lo tanto, seguían entenebrecidos como desde el principio. Ya no tenían el pecado, pero sí tenían las tinieblas. ¿Ok? Ahora, el pecado entró por lo que el hombre comió, pero las tinieblas no entraron por lo que el hombre comió. Las tinieblas entraron porque el hombre se salió. Cuando el hombre sale del Edén, quedó en el gobierno de las tinieblas. Ahora, si Cristo, escúchame, a ver cómo se lo explico. Que me ayude el Espíritu. Otra vez, mire, me lo va a explicar. ¿Qué entró al hombre cuando el hombre comió?
¿Qué pecado? Pecado. ¿En dónde entró el pecado? Al cuerpo. Al cuerpo. Muy bien. Si usted cree que Jesús, el verbo, se hizo cordero y sangre para quitarte el pecado, está bien. Porque sí, él se hizo cordero y sangre, siendo la luz se convirtió, siendo toda la luz se convirtió en 6 litros de sangre para quitarle el pecado al cuerpo. Pero cuando usted cree eso, está pleno. Pero como es el pecado que entra al cuerpo, usted no puede ver eso sino hasta que resucite. Usted verá eso cuando le entreguen un cuerpo sin pecado. Ujú. O sea, el pecado no se... Ok. ¿Se entiende? Sí, señor. Por Ya. ahora todavía está con el cuerpo con pecado. Por ahora está allí, en el cuerpo está el pecado. Legalmente ya no es un pecador usted, pero el pecado está en el cuerpo, pero ya no es un pecador. Porque antes de Jesús, el que tenía el pecado también era catalogado pecador y tenía condenación eterna. Su alma y su cuerpo. Pero cuando vino Cristo, por la sangre de la redención, él solucionó el aspecto legal para que usted, aunque tenga el pecado, no sea pecador. Delante de Dios, usted y yo tenemos el pecado en el cuerpo, pero por Cristo no nos llama pecadores. Ya no somos pecadores, pero el pecado está en el cuerpo. Ahora, cuando Cristo, por la confesión de la sangre, usted va a tener, ya no es pecador, pero tiene un cuerpo con pecado. Pero cuando ya resuciten los muertos, usted va a tener un cuerpo sin pecado. Ese es el beneficio de la sangre. ¿Ok? Ahora, pero ¿cuánto tengo que esperar para tener mi cuerpo sin pecado? Hasta que fallezca. ¿Cuánto? Hasta que fallezca. No, hasta la resurrección de los muertos. Hasta que venga el fin. Hasta la resurrección de los muertos. Así haya fallecido, todavía no tiene el cuerpo. Hasta el día que sea, el día de Dios para resucitar los cuerpos, para presentarlos sin pecado dentro, hasta allí le entregan la recompensa de tocar la redención. Pero cuando se me revela la Cristo como la luz, no como la sangre que redime, sino como la luz que ilumina, usted no tiene que esperar hasta, sino inmediatamente empieza a vivir. Es decir, no es algo que usted va a obtener, es algo que inmediatamente obtiene. La luz de Cristo haciéndole entender todo lo eterno. Es decir, el cuerpo tendría que esperar redención, pero toda la parte interior ya está dentro del Edén. A lo que Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué es sentar en lugares celestiales? Espiritualmente estamos dentro del Edén, pero el cuerpo lo tenemos fuera del Edén. Por la sangre, nuestro cuerpo va a entrar un día al Edén, pero por la luz, usted y yo ya estamos en el Edén, en lugares celestiales, entendiendo lo que Dios entiende. Cuando Cristo es la luz, vamos a poder estar en lugares celestiales sentados juntamente con Él. Cuando Cristo todavía no es la luz que ilumina el interior, la persona es salva, pero no puede ver ni entender que está sentado en lugares celestiales. Por lo tanto, no puede ver al Dios que mora dentro, no puede entenderlo y por lo tanto se confunde la preciosa alma interna con las expresiones y situaciones de un mundo que ofrece otras vivencias y otras experiencias. Por eso es que los que hemos sido iluminados no seremos confundidos. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo ilumina todos mis ojos espirituales, mi ser interior y me permite vivir desde ya la dimensión de Cristo, la eternidad, los lugares celestiales, aunque mi cuerpo todavía no. Pero es por la luz de Cristo. ¿Ok? Entonces, este primer Adán me deja, a ver, Adán, es que quiero como que usted lo pueda ver, pero mire, es que Adán sí deja el pecado en el hombre. ¿Ok? Deja el pecado en el hombre. Pero la salida de Adán del Edén lo deja en tinieblas.
Adán está por lo que entró en pecado y por salir en tiniebla. Pero es mucho más violento estar en tinieblas que estar en pecado. El pecado se resuelve con sangre, las tinieblas con luz. Y la única luz que puede solucionar las tinieblas en las que el hombre nace, porque nosotros nacimos en las tinieblas. Adentro no tenemos ninguna posibilidad de entender a Dios, si no es por la luz de Cristo. Es que es el Espíritu en forma de sombra, es el candelabro de las 7 lámparas dentro del hombre, iluminando todo el ser interior para que el hombre entienda todos los asuntos eternos. De la mayor obra que Jesús vino a hacer, no fue acabar con el pecado. No estoy diciendo que no vino a hacerlo, que no es la mayor, fue la menor. Y en el piano hay la mayor y la menor. La menor fue quitar el pecado, pero lo mayor fue quitar las tinieblas, no al hombre, a toda la creación. Gracias a que Cristo es la luz de Dios, ahora no solamente resuelve el pecado del hombre, sino que va a acabar con todas las tinieblas en toda la creación. Por eso es que en Apocalipsis va a decir que nunca más habrá noche. ¿Sabe qué es noche? Nunca más va a haber oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad es la sombra de las tinieblas. Como va la luz, va a acabar con las tinieblas, nunca más va a haber oscuridad. Por lo tanto, no va a haber noche. Entonces, las tinieblas era algo que tenía que acabar Dios y que Dios estaba produciendo cómo acabarlas antes de que el pecado entrara en el hombre. Pero ahora el hombre entra al pecado y además Dios tiene que seguir pensando en resolver las tinieblas. Resuelve las tinieblas y resuelve el pecado del hombre. El verbo desde el inicio es la luz que alumbra todo mi entendimiento. Por eso necesitamos ser iluminados por el Espíritu de revelación. Iluminados por Dios. Porque si es salvo, sin conocer la persona de Dios, es como un vivo, una persona viva que pueda comer, puede oler, puede oír, pero es ciego. O sea, se perdería la belleza de ver la belleza de lo que es Dios. Alguien salvo está vivo, tiene vida recuperada por Dios, por Cristo, pero sería ciego. Por eso Pablo está diciendo, oro al Padre para que les abra los ojos del entendimiento. ¿A quién se le abren los ojos? A alguien que está ciego. Y por lo tanto ahora, como podemos ver cara a cara, descubierta a Dios en nuestro interior, allí donde está nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro mover, nuestras decisiones, por causa de lo que vemos a Dios adentro. ¿Okay? Coloco 2 puntos, 2 asuntos más. ¿Qué hizo el primer Adán? Me dejó adentro en tinieblas. No puedo ver las personas que moran ahí. Necesito luz. Pero me dejó el pecado. Y para quitarme el pecado, se hizo sangre. Se hizo sangre en un cordero. El profeta dice, él es un cordero de Dios. Está bien. Pero el Espíritu dice, él es la luz del mundo. Cristo es la luz de todos los hombres. Y todos los hombres necesitan a Cristo como su luz. Porque la luz es perpetua. La luz es la condición perpetua del verbo para el hombre. Es su oficio, iluminar al hombre. Dice, ¿cuál era la tarea del verbo antes de volverse un cordero? Como si fuera un sol. Iluminar el interior del hombre para que el hombre pueda entender los asuntos de Dios, los asuntos de su Padre.
para que el hombre tenga una mente iluminada y pueda participar del propósito eterno de Dios efectivamente, exactamente, perfectamente. ¿Comprendemos? Sí, Señor. Y es esta luz la que va a permitir que no nos deslicemos. Por eso Pablo dice, mire, para que nadie se deslice. ¿Por qué? Porque si no hay esa luz, no hay forma. Porque es que nadie puede gobernar en las tinieblas. Nadie puede avanzar en las tinieblas. Tendrá mucho tropiezo. Por eso es que usted va a encontrar que hay personas que la fe no alcanzan porque a toda hora tropieza aquí, está tropezando a toda hora. Pero dijo Jesús, yo soy la luz del mundo y el que en mí cree, aunque esté en tiniebla, no tropezará, aunque sea de noche. ¿Por qué? Porque Él es la luz que ilumina todo el ser. Y no importa lo que pase en los países, las naciones, las situaciones de la vida natural, usted y yo tendremos una luz adentro, que como cantamos, es una luz que habla. Y esa es la diferencia entre la luz solar, entre la luz del bombillo, entre la luz de la lámpara. Esas luces te iluminan, pero no te pueden hablar. Pero al contrario, esta luz no solamente ilumina, habla, porque es una deidad, es una persona, es un espíritu, que en su naturaleza es una luz inaccesible, más fuerte y potente que el sol, pero es una luz viviente. Como es una luz viviente, habla. La lámpara es una luz, pero no es viviente. La lumbrera solar es una luz, pero no viviente. Pero Cristo Jesús es una luz viviente. ¿Qué significa que es una luz viviente? Es una luz que camina, es una luz que toca, es una luz que habla, es una luz que huele, es una luz viviente. Tiene funciones vitales, funciones que tiene un ser creado. Es una luz maravillosa, gloriosa, porque nos habla, nos ilumina, nos toca. Es una luz que está diseñada desde el principio. Antes de que Adán comiera el árbol, él ya era la luz de los hombres. Y esa es su mayor función en el ser humano, en la iglesia. Por eso es que usted va a ver, amado, amada, que las vírgenes que no entraron a su recámara fueron las únicas que no tenían luz. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Fueron las únicas que no tenían luz. ¿Por qué? Porque las otras sí tenían lámpara, es decir, sí tenían el cordero, sí tenían la sangre, eran vírgenes, pero no tenían luz, porque lo que va a determinar la boda de Cristo es la luz que usted desarrolló en Cristo en su interior. ¿Cuánta luz habita en tu interior? Es lo que le da garantía de ser la ayuda idónea de Cristo, porque Él es la luz. Por eso, permitamos que Él siga siendo la luz que ilumina todo nuestro interior. Que Él sea ese candelabro que había en el tabernáculo, que entra hasta el lugar oscuro e ilumina todo lo que había en el interior del tabernáculo. Recuerde que en el tabernáculo había una parte que debía llevarse el candelabro para poder ver qué había allí. En la primera puerta, en el primer lugar santo, no había candelabro, había un lavacro, agua, otros elementos. Luego la mesa, el pan, pero no la luz. La luz era llevada al interior para ver la manifestación de Dios en el interior del hombre, en el interior del espíritu. Por eso ahora podemos ver a Dios cara a cara, por esta luz que nos la permite ver. Mire, amados bellos, la luz es lo único que permite ver a Dios cara a cara, no la sangre. Aunque alguien ya tenga la sangre no le permite todavía ver cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque es igual que lo natural. A usted lo único que le permite ver cara a cara a alguien es que tenga las luces encendidas. Si usted apagara la luz ahorita, aunque lo tenga allí, no lo puede ver cara a cara. Pero si usted coloca luz, podrá verlo cara a cara. No, la sangre todavía no lo deja a cara con tu creador. Pero nosotros estamos ya, gracias a la luz de Cristo, cara a cara delante de Dios. Y lo entendemos y por eso proseguimos en aquello que entendemos de Él. Este hombre, primer Adán, nos dejó profundamente perjudicados, pero el postrer Adán, altísimamente beneficiados.
Amén. Amén. Por lo tanto, damos gracias al Padre que nos ha permitido el Espíritu para que como candelabro entre a nuestro interior e ilumine todos los órganos que están en nuestro interior para poder ver la deidad que nos creó, la deidad que nos formó, poderla entender, poder saber a qué vino realmente Jesús, cuál es la obra de Jesús, que no estemos nosotros criticando a algunos porque para siempre lo ven niño y nosotros para siempre viéndolo un cordero. Es decir, sería una crítica muy negativa. ¿Por qué? Porque él no para siempre se quedó niño, pero tampoco para siempre se quedó cordero. Pero sí para siempre, él es la luz de los hombres, porque la luz no es algo que él se convirtió, la luz es algo que él es por naturaleza. ¿Qué es lo que ya no va a ser? Todo lo que él se convirtió. ¿Qué es lo que va a quedar permanente? Lo que él es por naturaleza. Y él por naturaleza es luz. Por eso es que ya no habrá sol. Llegará un momento en que no habrá sol en la tierra. La nueva creación no tendrá luna, no tendrá estrellas. ¿Por qué? Porque ya la luz estará con los hombres directamente. No habrá posibilidad de oscuridad ni de tinieblas. Y Satanás se mueve dentro de las tinieblas, como las tinieblas. A ver, como si fuera un huevo. Las tinieblas es un huevo. Al romper las tinieblas, Satanás queda sin hábitat. Ese es el final de Satanás. Si las tinieblas, fuera como si las tinieblas es el agua de Satanás, como si fuera un pez, una serpiente de agua, pero habita en las tinieblas. Si le quitamos las tinieblas a Satanás, Satanás tiene fin. Wow. Porque Satanás todavía vive y respira porque hay tiniebla, porque tiene un ambiente, su ambiente son las tinieblas. Por eso es que es una entidad tremenda, porque ni siquiera habitan los elementos de Dios, no habita en el aire, no depende del agua, y no depende de la tierra, y no depende del cielo. Satanás depende de las tinieblas. Las tinieblas es el elemento de sustento de Satanás. Al Dios quitar las tinieblas, Satanás no tiene posibilidad de existir sin las tinieblas. Por eso es que el Cristo, en breve, la luz, dice Pablo, va a poder contra las tinieblas. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo será el fin de las tinieblas? Se lo voy a adelantar para que quede completo usted esta noche. Dice, ¿por qué es esto así? Imagínense que no puede Cristo por sí solo acabar con las tinieblas. Escuche esto, obispo. Mire esto, Felipe. Jesús por sí solo, él solo acabó con el pecado. Y se me fue Igor. Necesitaba que escuchara esto. Mire, escuche. ¿Sabe usted por qué no se acabó todo? Porque el gran problema de Dios no fue el pecado del hombre, fue las tinieblas que entraron en la creación. O sea, para Dios el gran problema no es cuando el pecado entró en el hombre, ese es uno de los menores problemas. A Dios el gran problema que se le creó es cuando las tinieblas se metieron como un elemento dentro de la creación. Escuche. De la misma manera que usted entiende que el agua le da vida a algunos seres vivientes, ¿sí lo entiende eso? El agua le da vida a seres vivientes, algunos seres vivientes viven dentro del agua, algunos seres vivientes viven dentro del aire, algunos seres vivientes, bueno, dentro de las tinieblas vive toda la creación ante Dios. O sea, las tinieblas es el elemento que sustenta lo que Dios necesita disipar y eliminar. Pero si Dios no quita las tinieblas, tiene que quitar el elemento para que todas estas criaturas tengan su fin. Debe eliminar el elemento, que es las tinieblas, y por eso es que hay noche. Porque la noche son la sombra de las tinieblas. ¿Okay? Ahora, Cristo por sí solo, Jesús por sí solo, acabó con el pecado.
pero por sí solo no puede con las tinieblas. Por lo tanto, al igual que un eclipse, que eso es lo que dice Apocalipsis, que lo que va a ver es que la luna se va a unir con el sol como la forma de un eclipse, Cristo y la iglesia al unirse podrán entre los dos, con esa luz que tiene la iglesia y la luz que es Cristo, es la única posibilidad que Dios tiene de acabar con las tinieblas. El día que Cristo y la iglesia se unan, será como cuando hay un eclipse solar y lunar. Lo que va a producir es que la unión de los dos será tanta luz que por fin las tinieblas tendrán su derrota. Por lo tanto, Amén. Cristo no puede acabar con las tinieblas si no está la iglesia. Sin la iglesia no hay fin. Por eso todo el énfasis del Espíritu no es acabar con el pecado. Por eso aunque Jesús acabó con el pecado, Él todo siguió. ¿Por qué? Porque lo que hay que acabar es lo que apareció antes del pecado. Y lo que apareció antes del pecado no fue el pecado, sino las tinieblas. Y aunque todo el mundo de aquí en adelante ya no sea pecador, sí están entenebrecidos. Y allí es donde hay que producir una iglesia, una embajada, una lámpara que tenga el evangelio más elevado. Y el evangelio más elevado es traer a Cristo como la luz de los hombres. Así va a ser. Así es. Más que el Cordero de Dios. Y por lo tanto, usted va a estar iluminado siempre adentro, entendiendo el propósito eterno de Dios. No le faltará luz, tendrá luz en todo asunto, luz que se traducirá en sabiduría y conocimiento por causa de la luz de los hombres. Y ya no habrá posibilidad de que la mentira y el engaño se produzcan en vuestro interior. Amén. Entonces esperamos el gran fin. Ya no es del pecado, el gran fin es de las tinieblas. Pero para vencer las tinieblas se necesita un par. Y Cristo ya está. La iglesia es el par que falta para que Cristo y la iglesia produzcan toda la luz universal, y ese día no habrá posibilidad que tinieblas soporten esa luz. Para que usted dimensione también el tamaño de las tinieblas. El tamaño de las tinieblas supera el tamaño de la luz del verbo. Es como cuando usted tiene una casa y es muy grande y pone sino bombillos. Dice, no, necesito más bombillos. Pues Cristo necesita otro cuerpo en el cual él mismo se vierta para producir el mismo tamaño de luz. Y ese Cristo multiplicado en otra creación es que puede ser doble que las tinieblas y por lo tanto podrá darle fin a lo que ha estorbado el propósito eterno de Dios, lo que no ha dejado ver a los hombres el propósito eterno de Dios. Por eso, amados, siga siendo la iglesia, siga disfrutando este Cristo. Mañana, hoy les compartí el fallecimiento del apóstol Alex, un apóstol impresionante. Ustedes casi no se acuerdan, pero yo creo que la profeta ahorita que le diga, él se va a acordar. Nosotros sí quisimos hacer un congreso hace años. Ustedes, yo creo que se acuerdan que teníamos 2 invitados en esa ficha, o 3. Estaba el maestro Juan Ballesteri en esa invitación y al fin pues no se pudo consumar ese evento. El Señor tiene para otro tiempo. Y había otro ministro. El otro ministro que teníamos en esa ficha era un hijo espiritual del apóstol Alex. Porque el apóstol Alex para esos días su agenda era impresionante y cuando hablamos allá con ese ministerio, vieron que estaba disponible Felipe, el de España, pero es de hijo de esa casa. Entonces ustedes casi pues yo nunca les hablé de él, pero siempre estuvimos muy atentos de toda la palabra que desde esa casa se ministraba ahí, y pues partió ya hacia la eternidad, y es donde uno examina verdaderamente que la vida humana es muy corta, se acaba muy rápido, muy ligera, y que nos queda a nosotros una sola decisión sabia, y es invertirnos en este propósito eterno, para que realmente haya ganancia y la muerte no nos arrebate nada ni nos robe nada, sino los días que el Padre nos permita vivir en la tierra y respirar,
vivamos iluminados por Cristo, entendiendo lo eterno, disfrutando lo eterno y participando de este supremo llamamiento. Por lo demás, amados, pues damos gracias al Padre por la palabra, dimensionamos la obra de Cristo y declaramos que Él sigue siendo la luz que alumbra los ojos de vuestro entendimiento en vuestro interior, y que Él es la luz que todo hombre necesita, no antes, no después del Edén. Desde el Edén el hombre siempre necesita la luz del Verbo. Él es la luz de los hombres. Amén.